Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que nos hacemos para hacernos preguntas, para escuchar expertos, para escuchar versiones, para conocer historias y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. En el último tiempo muchísima gente me habló de las terapias hipnóticas, de los planteos que tienen que ver con buscar verdades a través de las hipnosis. Muchos lo recomendaron o lo hablan en el caso del doctor Paul Parada. Muchos otros lo estuvieron planteando en diferentes lados. Hicimos un vivo en estos días con el doctor Néstor Berlanda, que lo vamos a escuchar dentro de muy poquito, donde de alguna manera también habla de algunos temas hipnóticos. Y bueno, y nos vamos a meter a tratar de profundizar. Hice una entrevista muy larga que ahora vamos a escuchar solo un fragmento y que la voy a subir completa al canal de YouTube, con un psicólogo argentino, con Alejandro Parra, analizando la hipnosis y viendo hasta dónde la hipnosis puede ser un vehículo seguro y certero para sacar verdades. Es interesante la charla. Empezamos hablando del origen, de dónde viene la hipnosis, a dónde ha llegado, los límites, las cuestiones éticas, quién tiene el control dentro de una hipnosis, y después nos metimos a hablar de lo que necesitábamos. Recorté un montón de temas como vidas pasadas, como muchísimas otras cosas que tienen que ver con la hipnosis, con la implantación de falsos recuerdos, etcétera, que eso lo dejo para el YouTube porque si no va a ser eterna. De hecho, estoy hablando de una entrevista que dura más de 40 minutos y además también hay hoy un testimonio en primera persona que también va a ser largo, que es muy interesante, así que tenemos varios puntos para poder profundizar de la manera más interesante que podamos todo el tema de hipnosis y abducciones. Antes de eso les recuerdo, como siempre, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo un mail que es las historias de George @gmail.com, y también tengo un número de WhatsApp que es para que me manden preguntas, pero por sobre todo experiencias en primera persona, que es el +54 911 60 45 41 50, +54 911 60 45 41 50. A redes sociales, a mail, a comentarios si están escuchando en Spotify o en YouTube o en donde estén escuchando. Todos esos comentarios que hagan, todas esas preguntas son de lo que se nutre este espacio. Saben que mi mirada y mi postura es tratar de correrme siempre de las verdades absolutas. Recomiendo que todos lo hagan y que cada uno pueda sacar, por supuesto, sus propias conclusiones. ¿Por qué me corro de las verdades absolutas? Creo que hace miles de años que seguimos discutiendo los mismos temas, que hace miles de años que ciertas personas los explican y dan una verdad, y esas verdades hasta ahora siempre se han caído y lo único que se sostiene son siempre las mismas preguntas. Por lo menos es mi postura, no les digo que tengan la misma, pero trato de ser sincero con ustedes. ¿Esto me hace escéptico? No. ¿Esto me hace creyente en todo? Tampoco. Escucho, analizo. Hay cosas que yo no les encuentro ningún tipo de explicación, otras sí, pero tampoco quiero darles mis explicaciones. Yo doy los hechos y que cada uno pueda tomar sus propias conclusiones. Creo que eso es lo más valioso que yo creo que puedo darles. Bueno,
Javier Álvarez, antes de meternos con el tema que habíamos hablado, escribe y dice: amigo Jorge Luis, me escribió por Twitter a @jorgeluis_s_77 y me dice: reflexión para el próximo podcast de la huella ovni. En The Day After Roswell, el coronel Corso hablaba de que Blue Book fue una fachada para encubrir. ¿Cree usted que los verdaderos casos de Blue Book fueron escondidos y solo se revelaron los normales? Y tal vez por eso el astrofísico Allen Hynek termina rebelándose contra el ejército americano y afirmando la existencia de extraterrestres. Reflexión simple pero compleja para tu próximo podcast de Blue Book. Como siempre, magnífico podcast, saludos, y pone el hashtag la huella ovni. Antes de contestar, hace mucho que no insisto con el hashtag numeral la huella ovni. Al principio del podcast lo planteábamos mucho y en muchos lados llegamos a hacer tendencia. Si tienen ganas, me encantaría esta semana ver si podemos tener muchos hashtags la huella ovni, a ver si, no sé si logramos hacer tendencia, pero por lo menos tener una gran cantidad de hashtag, que ya está como bastante abandonado y somos muy poquitos los que lo estamos usando, y sería lindo como punto de unión y de conversación y de buscar temas. En ese mismo sentido, yo tengo una lista que hace también mucho que no lo cuento, una lista en Spotify de música que se llama La Huella OVNI, y son todas canciones que de alguna manera están relacionadas con el fenómeno OVNI. Bueno, ahora sí vamos a responder la pregunta. Javier, es un tema complejo y es un tema donde entramos dentro de lo hipotético. Hay 701 casos dentro del proyecto Blue Book que nadie logró darle una explicación y que quedaron dentro del concepto de lo inexplicable, obviamente no confirmado como extraterrestre, sí de lo inexplicable. Y esos 701 casos yo creo que es lo que hacen y fortalecen mucho al concepto de la investigación extraterrestre, y le ha dado un parámetro muy interesante a la mirada de la investigación de los ovnis. Esos 701 casos daban entre un 95 y 98% de casos que no se pueden explicar, y es el número mágico con el que muchos nos movemos hasta el día de hoy. Hay muchísimos casos, o la gran mayoría de los casos suelen tener explicación, suelen ser errores, suelen ser confusiones, pero hay un porcentaje de casos que dejan abiertas puertas a cosas sin explicaciones. Esto lo demostró el Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul no explicó todo, y este es el punto más importante. La pelea de Hynek en realidad tiene que ver porque el Proyecto Libro Azul fue mutando desde el inicio hasta el final en un planteo donde lo que buscaban eran casos que cerrar, buscar explicaciones. De alguna manera, en algún punto, ciertas instituciones actuales empezaron abriéndose al fenómeno OVNI y hoy están tratando de cerrar o explicar absolutamente todo. A veces, ese explicar todo es justo lo que decía yo hace un ratito, es lo que vuelve muchas veces a las explicaciones absurdas. A veces hablar de reflejos contra relatos de muchos testigos, incluyendo pilotos, hace que ese tipo de explicación termine siendo para mí un poco ridícula. A veces es preferible y más sano decir esto no sabemos qué es lo que terminó sucediendo con el Proyecto Libro Azul, a tratar de explicar absolutamente todo. Quintanilla, el último director del Proyecto Libro Azul, en realidad su bajada y su mirada fue explicar absolutamente todo, y ahí sí, Javier,
publicar los casos en donde él podía darle una explicación. Y ahí se termina corrompiendo este proyecto, ¿no? En donde de pasar de hacer una investigación objetiva y tratar de encontrarse con los datos para darle o no darle una explicación, nos volcamos a un proyecto Libro Azul en donde elige los casos que puede explicar, que es una trampa bastante peligrosa, pero no es lo que decís. Vos estás hablando de una conspiración, de si realmente el proyecto Libro Azul hablaba de una cosa mientras estaba ocurriendo otra. ¿Qué era la otra cosa que podía estar ocurriendo? Y hay dos posturas muy fuertes que obviamente al día de hoy todavía son incomprobables, o sea, de alguna manera está más fácil el planteo del descarte que de la confirmación, aunque yo creo que hay muchos puntos que hacen que esas teorías sigan ahí y no se terminen de caer. La primera claramente tiene que ver con las historias de retroingeniería y lo que ocurrió especialmente después de 1947 con la supuesta recuperación del objeto en Roswell y el trabajo en diferentes bases secretas, terminando por supuesto en el área 51, en la base de Nellis, es lo que plantea esta teoría conspirativa de que en realidad la búsqueda de información era búsqueda de objetos caídos para tomar tecnología. Hay mucha gente que hoy lo empieza a decir de otra manera y esta hipótesis se fortalece, pero la verdad de las verdades es que hasta el día de hoy no hay ningún dato objetivo que pueda plantear que esta hipótesis es verdad. Obviamente es el planteo que hizo en su momento Bob Lazar, del cual hemos hablado cientos de veces, que es el mismo planteo que terminó haciendo David Grush en el Congreso hace poquito más de un año, y en el medio hay muchísima gente que lo ha sostenido, muchos conspiranoicos, pero también muchos expolíticos, mucha gente con supuestos accesos a nivel de secreto muy muy alto. Dentro de ese mismo concepto, si no es recuperación de objetos, hay toda otra corriente que sostiene que en realidad hubo o hay acuerdos con civilizaciones extraterrestres de cambio de tecnología por diferentes cosas. Otra vez es una hipótesis que la ha sostenido gente con nivel de secreto alto, pero la verdad que al día de hoy no hay forma de sostenerla desde un punto de vista indiscutible porque no hay pruebas fehacientes de que esto ocurra. Obviamente las tres cosas sería difícil que convivan, aunque de alguna manera podrían convivir en gente con diferentes niveles de conocimiento, pero serían las tres posturas. La realidad del proyecto Libro Azul es que estudió más de 12.000 casos, que de esos 12.000 casos 701 no fueron explicados y que más allá de lo que haya ocultado fue uno de los caminos más fuertes a seguir y con mayor profundidad en el estudio de casos. Ahora, si fue simplemente poner una zanahoria en otro lado para girar la cabeza, y no lo sabremos, aunque pensándolo ahora un poquito más, también fue un proyecto que no era público, o sea, se fue conociendo después, así que podría haber ahí un planteo de que si hubiese sido una especie de cortina de humo, ¿a quién y por qué? Hubiese sido a miembros del gobierno de Estados Unidos, aparte de la Fuerza Aérea, sino cuál sería el sentido de haberlo desarrollado. Bueno, Javier, igual justamente estuvimos hablando de casos del proyecto Libro Azul hace muy poquito, y de hecho dentro de esos casos hay muchos casos explicados que a mí esas explicaciones no me cierran. Entonces para mí esos 701 casos me parece que serían bastante más, y seguramente en un tiempo breve vamos a trabajar y atacar algunos casos extras de los estudiados por el proyecto Libro Azul para seguir analizándolos, porque pienso que son fascinantes. Bueno, espero que te haya gustado la explicación y
y ya vamos como 14 minutos y tengo una entrevista de 35 minutos y tengo una experiencia muy larga. Este capítulo va a ser largo, así que siéntense, acomódense. Y antes de ir con la entrevista de Alejandro Parra, me gustaría hablar de estos encuentros, de estos de estos contactos del tercer tipo, incluyendo o por sobre todo yendo hacia el lado de las abducciones, que es lo que vamos a tratar de desentrañar un poquito hoy. Son de los casos que para mí son los más difíciles de abordar, porque a mí me gusta hablar desde pruebas, me gusta ser bastante objetivo, y muchas veces cuando hablamos de contactados, de encuentros, o sea, tenemos una posibilidad de fe, o sea, que le creemos o no lo que nos están diciendo. A veces hay elementos interesantes para creer, que tiene que ver con ciertas coincidencias, aunque esas coincidencias también pueden ser contaminación cultural. A veces hay ciertos contactados que han hablado de cosas que no han sucedido todavía, y eso se vuelve más interesante. Y después hay muchos que han logrado contar cosas asombrosas después de hacer hipnosis, que es el punto en el cual vamos a hacer nuestra gran pregunta hoy. La hipnosis ¿puede ayudar a una persona que cree haber sido abducida? La hipnosis puede darnos un punto de verdad para saber si una sensación que tenemos es real o no. La hipnosis es una especie de cable que baja de nuestra cabeza, la conecta a la computadora y baja datos secretos que nosotros no sabíamos que teníamos. Bueno, de todo eso vamos a hablar ahora con Alejandro Parra, haciendo por sobre todas las cosas una base muy fuerte para mí en un caso de 1961, que es un caso que hemos hablado muchísimas veces acá, que es el caso de Betty y Barney Hill, esta pareja que cuando volvía de sus vacaciones en las cataratas del Niágara se encontraron con un objeto muy extraño que se les acercó. Ellos se asustaron, lo observaron con binoculares, vieron como una especie de ejército de seres pequeños arriba del objeto. De hecho, Barney en algún momento habría disparado contra el objeto, se asustaron, se fueron, y su siguiente recuerdo fue estar en la casa. Fue investigado por varios psicólogos, fue trabajado justamente por el proyecto Libro Azul, y después salieron al ruedo muchas grabaciones de audio de lo que había sucedido en esa hipnosis, que las hemos escuchado y las hemos trabajado acá, que llaman muchísimo la atención. Hay casos de abducciones anteriores, hay casos de abducciones posteriores, básicamente hay casos de abducciones en todos los países. Hablar del caso de Travis Walton, hablar del caso de Carlos Díaz en Argentina, hablar del caso del Cabo Pucheta, hablar por supuesto, de Vías Boas en Brasil en la década del 50. De alguna manera hay casos de abducciones en aviones en México que son alucinantes, o de control, como hablábamos hace poco de Pacheco Pérez. O sea, hay muchísimos casos en donde hay historias de un contacto totalmente diferente. Obviamente no podemos olvidarnos tampoco de ese gran caso de España, que también lo trabajamos hace no tanto tiempo, que lo titulamos como el primer caso moderno de contacto, que es el caso de Próspera Muñoz, el caso del Cabo Valdés en Chile. En fin, podría hablar de cientos de miles de experiencias que van desde visita de alcoba, contactos, desapariciones, donde muchas veces se habla y se utiliza la hipnosis para generar una conclusión de ese tipo de trabajos. ¿Pero qué es la hipnosis? ¿De verdad la hipnosis puede darnos
respuestas que el mundo consciente no puede darnos? Bueno, vamos a escuchar, si les parece, a Alejandro Parra y después seguimos charlando. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este llamado y tratar de entender una pregunta que no es una pregunta. Hubo por lo menos 10 personas, incluso muchos que me han hablado que ellos sienten que han sido contactados o preguntan por casos similares y que me hablan de la hipnosis y la hipnosis regresiva. Antes de esto, es la primera vez que hablas en La Huella OVNI, me encantaría que primero te presentes, que le cuentes a la audiencia quién sos, por favor. Bueno, quién soy es una pregunta muy difícil, pero Compleja, compleja, complejísima. complicado. A ver, bueno, básicamente yo trabajo en el campo de la psicología, soy docente universitario y desde antes de mi formación académica, en la adolescencia, como muchos de mi generación, hemos tenido en los años, sobre todo en los principios de los 80, una gran vocación en torno a lo que es la investigación de lo paranormal en términos muy generales, aunque yo en mi caso personal me orienté hacia específicamente la investigación más crítica de la parapsicología. O sea, comencé como casi todas las personas de mi edad en la secundaria, coexistía con mi interés por las pirámides o por las prácticas de meditación, el espiritismo, en fin, todo este tipo de eh, temáticas que siempre me apasionaron y sobre todo más conectado particularmente con el potencial humano, con los fenómenos de la mente, bueno, y de ahí naturalmente la derivación hacia el campo de la psicología es más que obvio. A mediados de los 90 fundé el Instituto de Psicología Paranormal, que es hoy esta casa, donde lo en el año 90 hasta el 2004 publiqué una revista, se llamó Revista Argentina de Psicología Paranormal. Después, en el 2006, publicamos, bueno, la revista la dimos de baja, después comenzamos con una publicación electrónica. Y en lo personal y profesional, además de la actividad docente, académica, digamos, y en mi práctica profesional como psicólogo y terapeuta particularmente, yo tenemos un instituto en donde ofrecemos un programa de varias asignaturas vinculadas con la parapsicología en un sentido básico, general, y luego en relación con la orientación clínica de la experiencia paranormal. Un poco la cara visible del instituto soy yo, pero en realidad está integrado por un equipo de gente eh, más nuclear y un poco más, digamos, marginal y en la periferia, ¿no? Que desarrollamos equipos de trabajo, de investigación en varias áreas y así. Y bueno, No, a mí me parece fascinante tu mirada y tu tipo de trabajo y todo el planteo de cuando vos hablas de crítica, de exponer, de trabajar, de probar científicamente, de estudiar, de hablar con gente, de sacar libros, de tratar de entender qué hay detrás de cada cosa. Me parece que tu trabajo en ese sentido es fascinante y obviamente recomiendo tus libros y recomiendo que te sigan y de hecho cada vez que hemos hecho una entrevista yo me quedo mucho tiempo pensando y repensando muchísimas de las cosas que decís, eso me parece fascinante. Un poco el tema por el cual te molestaba hoy es esto que te decía. La Huella OVNI es un lugar donde constantemente la gente escribe haciendo preguntas, planteando cosas. Y me tocó de golpe, que es loco porque es casualidad, porque yo no elijo las preguntas, sino que voy contestando en el orden que llegaron o que las encontré y las voy pegando en un Word que yo tengo. Y hay cuatro o cinco preguntas muy seguidas, todas planteándome esto que te decía del contacto, de la hipnosis, de si sirve, si no sirve. Lo primero que te preguntaría, como para entrar en el tema, es ¿qué es la hipnosis? bueno, a ver, la hipnosis es un método que yo lo he usado en muchas ocasiones en forma terapéutica. Básicamente la hipnosis es un método terapéutico hoy día que tiene
una aplicación muy diversa, eh, y que por otra parte también sus bases han sido utilizadas o se han constituido en muy diversas, vamos a decir, ramificaciones, en el campo sobre todo de la psicología, la psiquiatría, la neurología, con una potencial aplicación terapéutica. Esto no siempre fue así. En sus inicios, la hipnosis oficialmente comenzó a fines del siglo XVIII con el trabajo de un médico alemán que se llamó Franz Anton Mesmer, y Mesmer, bueno, comenzó a trabajar, sobre todo partiendo de la hipótesis, como todo médico de su época, eh, en virtud del cual los astros, el planeta Tierra, los minerales, en fin, una idea de tipo más paracélsica, si se quiere, de los tiempos de Paracelso, mucho más antigua, heredero de ese saber, descubrió que a través de la palabra, a través del uso de las manos y la mirada sobre todo, las personas experimentaban cambios en su cuerpo, caían en lo que por entonces se llamó un estado de trance, que en realidad la palabra trance significa tránsito, o sea, una etapa en la cual la conciencia queda obnubilada o bloqueada, y entonces el individuo se manifiesta en forma comportamental o cognitivamente, o en su modo de actuar, o incluso en su modo de ser, de manera diferente a cuando la persona está lúcida y vigil, ¿sí? Él atribuía este tipo de conductas básicamente a un fenómeno que le llamó magnetismo animal y que lo diferenciaba de lo que se conoce como el magnetismo de la física clásica a través de imanes. De hecho, al principio él heredó y aprendió de un sacerdote jesuita que se llamaba Hel, de apellido, como el infierno, la cual le había enseñado a sanar o a curar, digamos, problemas mentales a través del uso de imanes y piedras, colocadas en algunas regiones del cuerpo. Esto al principio resultó bastante novedoso como técnica y funcionó, y sustituyó las piedras por sus propias manos. Escribió una tesis, su tesis de doctorado en 1778, en donde planteaba que esta forma de magnetismo funcionaba básicamente por fluidos. La idea del fluido se asemejaba al fluido del agua. Entonces utilizaba sus manos para emitir esa sustancia, que él creía que era una sustancia física, para influir en el cuerpo de sus pacientes, porque era un hombre realmente seductor en su forma de trabajar y en su manera de funcionar, en donde combinaba un pianista que tocaba una música y había construido una especie de tina de agua que se llamaba baquet, y entonces introducía trozos de hierro, sogas, y las personas colocaban el extremo de la soga sumergido en agua en alguna zona del cuerpo donde había un dolor, etc. Su método trascendió todas las clínicas médicas no solamente de Viena, sino en todas partes de Europa se hablaba de las propiedades del magnetismo. El magnetismo fue sujeto a un estudio, un escrutinio por parte del Luis XVI, que el rey Sol, ¿no? El rey de Francia, que dada la popularidad que había adquirido el método de Mesmer, pidió a una corte, digamos, pidió a los médicos de la corte real de Francia, antes que le cortaran la cabeza a ella, a su María Antonieta, que hiciera un estudio científico acerca de esta cuestión. La mayoría de los médicos de la época, algunos biógrafos dicen entre envidia y criterio científico, bueno, anularon o condenaron a Mesmer, y se le premió mucho,
No obstante lo cual generó toda una ola digamos, de discípulos, el más famoso de todos, quizá el Marqués de Puységur, que era un médico que había aprendido del propio Mesmer este tipo de técnicas y sobre el cual se escribió una enorme cantidad de manuales y de métodos y de técnicas en casi todos los idiomas acerca de las propiedades del magnetismo animal. Me entusiasmó mucho el conocer un poco más en profundidad el método de Mesmer, que en realidad estaba basado en criterios de la física de la época, ¿no? Del magnetismo, de las propiedades magnéticas, sobre todo la idea de que el cuerpo humano emitía un magnetismo. Pero el origen fundacional de la hipnosis surge justamente a partir de la idea de que el cuerpo humano emite un fluido, una sustancia, el espiritismo la va a llamar luego perispíritu, pero lo cierto es que esa forma de fluido puede afectar otros cuerpos humanos, ¿no? Y sobre Y esto, una pregunta, en básico, en hoy, de alguna manera podríamos decir que es convencer a la mente de algo, es una especie de sugestión. sí, básicamente, digamos, en este circuito histórico, los neurólogos se dividieron en dos grandes grupos, o sea, aquellos que creían de que el magnetismo era pura ilusión, pura fantasía, que no había un fluido realmente, y que todo era dependiente de la palabra del magnetizador y de su carisma y de su cualidad para en algún punto seducir a personas que se sujetaban a la palabra del magnetizador y que esto, digamos, era el único recurso, pero recordemos que esta forma de práctica que había adoptado Jean-Martin Charcot en París, en la clínica de Nancy, en la famosa clínica Le Petit Salpêtrière, Breuer y sobre todo Charcot, que fue el primer maestro de Sigmund Freud, alentó a Freud y a un enorme número de otros, pero un poco menos conocidos neurólogos, Freud era neurólogo inicialmente, a admitir de que ese recurso, el uso de, por ejemplo, la mano en la frente, ¿no? Que Freud incluso al principio utilizaba, que provenía de la técnica que tenía la cualidad de provocar reacciones en las personas y hacer que las personas hablasen, ¿no? Entonces, todas las técnicas que hoy conocemos en la psicoterapia moderna derivan de ese método, del método de la verboterapia, o sea, de la capacidad de que una persona expresando sus emociones en forma verbal pudiera de alguna manera catartizar o aliviar el dolor, incluso situaciones traumáticas del pasado, gracias a ese recurso que provenía o que tenía un resabio en las técnicas de la hipnosis. De modo que la hipnosis se dividió en dos grandes líneas para responder tu pregunta. Por un lado, esta cuestión del magnetismo, que continuaron, digamos, todas estas corrientes, sobre todo más de corte esotérico, y luego otra, más potente, más consolidada, que fue la técnica que Braid llamó hipnosis, hipnoterapia, y todos los términos un poco derivados de esta cuestión, ¿no? Que está simplemente inspirada en un método en virtud del cual un individuo básicamente acepta una serie de sugerencias verbalmente dadas por un instructor, vamos a plantearlo así, un facilitador, un psicólogo, diríamos, etcétera, gracias a lo cual un individuo va dando instrucciones verbales para que el cuerpo de su paciente o de su consultante pudiera a partir de ahí comenzar a experimentar cambios corporales con solamente pensar en la situación en la que se encontraba. Entonces, digamos, la forma más elemental, simple y sencilla de hipnosis es: cierra sus ojos, concentre su pensamiento y a partir de este momento, entonces, siga mis instrucciones que yo le voy a ir dando a partir de este momento. Y entonces, a partir de seguir las instrucciones basadas en una forma de respirar, una forma de relajarse corporalmente y así, entonces comenzaba este proceso. Por supuesto, cuanto más
sugestionable era el sujeto a quien se sometía a ese método de inducción, antes de que fuera conocido bajo el nombre de hipnosis, cuanto más sugestionable, cuanto más aceptable era ese recurso de inducir al individuo a ese estado de conciencia, más fácilmente era, vulnerable, ¿no? Pero no vulnerable en el sentido de que la persona iba a ser dañada, sino ese estado de entrega que el individuo tiene en esa condición era lo que iba a permitir, una suerte de alianza, ¿no? Hoy le llamaremos alianza terapéutica, pero en este sentido, el individuo que acepta las órdenes hipnóticas simplemente se deja someter o se deja, inducir a ese estado dado por el instructor. Una serie de frases verbales, ¿no? Que tienen que ver con relajarse, con ingresar a un estado más profundo de conciencia, ¿no? O lo que hoy llamaríamos conciencia. Bueno, ese tipo de expresiones hacían que la persona espontáneamente cayera en un sueño. Un sueño que además era inducido por el propio hipnotizador. Ya lo había visto Mesmer, lo habían visto muchos otros anteriormente. O sea, la persona caía en ese estado de sueño, pero además, curiosamente, a pesar de que perdía la conciencia momentáneamente, sin embargo, el individuo estaba atento a las instrucciones de su facilitador, de su hipnotizador, de su magnetizador y así. De modo que toda vez que el hipnotizador inducía ese estado de sueño, también permitía sacarlo de ese estado bajo la inducción verbal. Y una vez hecho esto, la persona recuperaba su conciencia. Clarísimo. Y te hago la pregunta base, ¿no? La pregunta madre por la cual hoy te estoy molestando y estoy acá fascinado escuchándote, que es ¿por qué cada vez que hay casos de supuestas abducciones, empezando con los primeros casos de la década del 60 en adelante, siempre se habla de hipnosis regresivas como, yo no sé si es como muestra de verdad, como muestra de obtener datos diferentes, de encontrar estos supuestos missing times que habría en cada punto? ¿Por qué se maneja y se habla esto? Bueno, a ver, esta es una cuestión muy compleja que sobre todo tiene que ver con los usos y aplicaciones y abusos también en buena medida de métodos de verboterapia, sugestión y cosas por el estilo. Convengamos que la hipnosis hoy día tiene un ramillete de posibilidades que van desde abordar cuestiones como la depresión, la ansiedad, las fobias, las adicciones, y puesto que se ha convertido en un método privilegiado o que ha atravesado cierto tipo de instancias que al principio la psicología en general, la psiquiatría y la psicología en general fueron bastante escépticas y críticas con dureza, hoy día la hipnosis ha sido reconocida en casi todos los colegios psicológicos, sobre todo médicos, como un recurso terapéutico válido, al punto tal que sedujo a muchos de los grandes creadores de psicología, desde Bandura hasta Freud, en fin, casi la mayoría de los grandes constructores de terapias comenzaron con alguna forma de hipnosis. Si uno lo ve incluso de una forma más restrictiva, hasta una práctica meditativa es una forma de autohipnosis, ¿no? Es un método de inducción a un estado no ordinario de conciencia. Básicamente, todas las disciplinas que han utilizado algún método para alterar la conciencia en una forma de muy mínima a muy profunda, son métodos que provienen de la hipnosis. De hecho, por decirlo más groseramente, la programación neurolingüística, muchas de las técnicas que se usan en las prácticas meditativas en Osho, en control mental, Silva, etcétera, provienen todas de la hipnosis. O sea que y entonces, con todo este tema de la búsqueda, ¿sirve para algo este concepto de hipnosis regresiva? ¿Se puede bucear en algo que uno no recuerda o en recuerdos que no están? Es la idea de que, bajo una inducción, una persona puede evocar un recuerdo que en realidad, convengamos que las terapias regresivas
alguna vez yo he practicado o he visto practicar este tipo de método, están un poco en línea con recuperar la memoria, el recuerdo de un evento traumático del pasado de la persona que ha sido, por ejemplo, abusada en la niñez o ha experimentado una situación de abandono o una situación de abuso, de violencia doméstica, etcétera, o cualquier otro evento traumático en su vida, sobre todo en su infancia, en virtud del cual, digamos, puesto que esa situación o una parte de su historia está bloqueada, justamente como un mecanismo de defensa, una amnesia, que es una cualidad disociativa en donde la persona justamente olvida ese periodo histórico de su vida, y entonces una regresión a la infancia lo que permitiría supuestamente es evocar ese recuerdo bajo la promesa de que el recuerdo evocado es, digamos, verídico. Pero hay un problema con la veridicabilidad. El problema es que las personas, así como inconscientemente, digamos, blindan su memoria de ese evento doloroso que fue esa situación traumática del pasado, también pueden escenificar o recrear o teatralizar una situación que explique ese evento en particular. Y esa es la causa por la cual, ocasionalmente, sobre todo en un territorio que no me pertenece y voy a pedir prestado un poco, porque no es un tema de mi especialidad, esa es la causa por la cual ocasionalmente personas que han tenido episodios de abuso, de violencia, etcétera, recuperan esa memoria, pero la disfrazan un poco en el juego de lo consciente o inconsciente por un episodio de tipo sobrenatural, que no tiene solamente que ver con haber sido abducido, chupado o secuestrado por un ovni. Puede tener que ver con, por ejemplo, haber sido capturado por un monstruo o haber tenido una experiencia en donde un duende lo sometió, lo castigó, en fin. O sea, puede tener una enorme cantidad una diversidad de experiencias presuntamente sobrenaturales que en realidad son básicamente compensatorias de un episodio que en su raíz es un evento traumático, pero el carácter sobrenatural de la experiencia le otorga a la persona una capacidad resiliente para poder superar e incluso por momentos le da un condimento, un sabor, este carácter sobrenatural, que lo hace atractivo no solamente para sí mismo, sino también para quienes escuchan ese relato. Entonces, siempre tiene un componente, este carácter sobrenatural de ese recuerdo olvidado tiene un atractivo, una seducción, mucho más que el reconocer que la persona ha sido tristemente violada por su padre o ha tenido algún episodio del cual obviamente se siente una inmensa frustración. ¿Se entiende la lógica? Lo entiendo. O sea, de alguna manera lo que estás diciendo es, podrías, no, una hipnosis no es un detector de mentiras, o sea, no es que alguien vaya a decir o vaya a construir una verdad al 100%, Absolutamente. o al 1%, depende. O sea, a ver, lo que llamamos veridicabilidad sería este relato que yo tengo, ¿no? De, por ejemplo, una abducción alienígena o un encuentro con un ser extraterrestre o un encuentro sobrenatural con alguna figura de cualquier orden, en cualquier cultura. Efectivamente, ocurrió realmente, o en todo caso, recuperar la memoria de ese evento traumático, ¿no? Una violación o un episodio de esta naturaleza. ¿Qué grado de veridicabilidad tiene? ¿Es constitutivo de una verdad genuina que incluso puede tener peso judicial? O sea, en otras palabras, yo puedo ir y condenar a mi violador de ese episodio por solo el recuerdo de una... O sea, vamos a decirlo lisa y llanamente, ningún abogado va a utilizar... O sea, por lo menos no la parte contraria, en todo caso, el abogado de parte no va a utilizar ese argumento porque no tiene sustentabilidad ni jurídica ni psicológica. Ni siquiera va a tener el apoyo de ningún colega, digamos, que pueda validar esa información. Porque esa información, en realidad, es una construcción que la persona hace y que no tiene, digamos, valor, a menos que el episodio haya ocurrido bajo una condición en donde el individuo tiene recuerdo de que
ese fenómeno ocurrió, pero no bajo una condición de trance hipnótico, ¿no? Donde la persona es como bastante, en su condición de individuo sugestionable, por supuesto que puede construir una fábula o una historia o un relato en virtud, no del individuo, sino en virtud de su terapeuta, que le induce a hacer esa construcción. Y es algo extremadamente sencillo de hacer. O sea, ni siquiera tenés que ser hipnólogo. O sea, la propia madre a lo largo de la vida le puede ir dando instrucciones y la persona puede ir construyendo esa historia en base a una instrucción parental, ¿se entiende? O sea, la mamá que le va cubriendo esos baches con historia, ¿no? Y entonces la persona termina construyendo y asimilando esa construcción, no porque sea mentirosa en un sentido estricto, desde el punto de vista jurídico sí puede tener valor, pero desde el punto de vista de la historia, de la biografía de la persona, esa es una historia que se construyó un poco en complicidad con un relato familiar, y la persona entonces lo exhibe como si realmente fuera propio. Y no solamente eso, incluso cree en esa historia como tal. Y te doy vuelta la pregunta. ¿Y sirve? Ahora, vamos a suponer, una de las personas que me escribió siente que le pasó algo, siente que en algún momento fue abducido, abducida o que tuvo algún tipo de contacto. ¿Sirve hacer este tipo de terapia? ¿Sirve hacer una hipnosis? ¿Puede curarle algo? ¿Puede hacerle ver una realidad? ¿O por lo menos dejarlo tranquila a la persona en algún punto? Sí, puede. Puede porque la hipnosis tiene un potencial de reconstitución y en consecuencia el relato es funcional para mantener la homeostasis y la integridad psicológica de la persona, y en consecuencia ese relato puede servir como un alivio psicológico, puede, digamos, sustituir la frustración que el individuo experimenta frente a un evento en principio inexplicable, ¿no? Claro. Lo que no sabemos es que si lo que reconstruye es real o es un sentido figurado de otra cosa. El problema es que para la psicología la realidad no es otra cosa que una construcción personal y un consenso colectivo. De modo que si un terapeuta y un paciente consienten una historia y la fabrican, pero no la fabrican para fabular, la fabrican como parte de el ritual de la construcción de factores. O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo de la historia de, aunque no es de ningún caso UFO, OVNI, lo vas a saber entender. Una persona tuvo un evento anómalo en su infancia que no puede explicar. Y viene un ufólogo, un experto, y le da pentotal sódico, o le inyecta una sustancia, o lo hipnotiza de alguna manera. Y entonces los va llevando palabra por palabra hasta el momento en que el evento ocurrió. Y lo remata diciendo, bueno, ¿y qué te dijo el extraterrestre? ¿Qué es lo que va a decir la persona? Si ya le estás dando todas las instrucciones para que termine concluyendo la historia que vos estás empecinado de alguna manera, consciente o inconscientemente, en descubrir. De modo que, y además, el propio abducido, por decirlo de algún modo, el presunto abducido, va a construir esa historia en virtud de la constelación de factores en donde lo están examinando. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con quién hacerlo, en otras palabras. es un tema complejo. Yo a veces lo he discutido con colegas del mundo ufológico y no ufológico. Y en general, por ejemplo, hay una psiquiatra o psicóloga, no recuerdo, se llama Elizabeth Loftus. Bueno, ella generó una controversia formidable poniendo un caso propio y criticando el esfuerzo de otros investigadores en un sentido similar, con esta idea de los recuerdos implantados, que tiene todo un dispositivo que tiene un grado de veridicabilidad, ¿sí? Nunca es 100% exacto. Ahora, el problema es que trasladado a nuestro entorno, hay muchos factores, la sugestión, el pensamiento mágico, para mi gusto me ha llamado pensamiento mágico, ¿no? Pero digamos, está este sistema de creencias que te compele a admitir una realidad, o en todo caso a favorecer un argumento sobrenatural, por decir, en el caso de la ufología o en la parapsicología o en otras corrientes, en donde, digamos, las personas terminan admitiendo
¿no? Y confirmando una experiencia que no tenés una total certeza. Pero, Y te hago una última pregunta que es un poco concreta, si conoces el caso, obviamente, que supongo que sí, que es el caso de Betty Barney Hill y todo lo que pasó a partir de esa hipnosis. Te recuerdo el caso, por si no lo conoces, era esta pareja que en los 60 se fueron de vacaciones al Niágara. Cuando están regresando cuentan que ver algo extraño, paran, agarran los binoculares porque venían de vacaciones, ven como una especie de platillo, cuentan seres, se asustan, él saca un arma, va a disparar, se asustan y de golpe están, lo próximo que recuerdan es que están en la casa. Lo toman diferentes investigadores vinculados especialmente al proyecto Libro Azul y después parece que se empezaron a hacer ciertas hipnosis en donde ellos empiezan a recordar todo ese tiempo perdido y bueno, esos audios están en internet por todos lados y son gritos y descripciones terribles de cosas. ¿Qué opinas de eso? bueno, mira, tiene exactamente el mismo componente. Mira, primero tenés que recordar, yo insisto, no soy un experto en el fenómeno ovni, pero la mayoría de los textos que he leído o artículos o cuestiones vinculadas con el tema, eh, tenemos que, en primer lugar, evocar el momento histórico en virtud del cual la mayoría de las personas creían de que los extraterrestres descendían de naves de metal que venían de años luz de distancia, ¿no? Entonces, cuando vos pensás ese contexto histórico y las variables sociales, culturales de la época, bueno, no es demasiado irracional. Hoy estos fenómenos no se ven, no es que no se vean, se continúan viendo, pero la forma en que se presentan son diametralmente diferentes, porque hoy tenés un relato muy similar en una ama de casa que vive en un edificio en Caballito, superpoblado, que dice que una nave la secuestra, la abduce y la devuelve, ¿no? Entonces lo primero que te preguntás es, bueno, pero el vecino de abajo y de arriba, el resto de los otros vecinos del mismo piso, no vieron ninguna nave, no vieron ninguna anomalía, luces o cosas por el estilo. Entonces, claro, lo primero que te preguntás es, a ver, ¿qué grado de legitimidad o racionalidad tiene un habitante de un rancho que ve descender una luz y supuestamente lo abduce en una zona aislada, de lo mismo que ocurre en una persona que vive en un edificio superpoblado? ¿Se entiende? O sea, ¿es más legítimo una nave extraterrestre o un ovni en un rancho aislado donde nadie lo ve que si ocurre en un edificio de departamentos? ¿No? Entonces, digo, lo que vos terminás encontrando en esta lógica social, si se quiere, es, entonces, ¿cómo? ¿No había testigos en uno? Y porque no hay testigos en un rancho aislado, invalida la experiencia de una persona que vive en un edificio de departamentos. Bueno, es un problema interno, ¿no? Que se suscita frente a episodios cuya naturaleza, en principio, nosotros planteamos básicamente como experiencias anómalas, ¿no? O sea, experiencias en principio aparentemente inexplicables o que afectan a las personas, no generan un cuadro psicopatológico, por lo menos no en principio, o sea, no está asociado a un cuadro, sino simplemente al impacto emocional de una experiencia que las personas narran como parte de, digamos, un contexto. En realidad, yo no sé a ciencia cierta si efectivamente este matrimonio vivió o no vivió. Ahora, el problema es que vos tenés básicamente una ecuación. Una ecuación donde tenés un sujeto A más un sujeto B más una X, resultado ovni, resultado abducción. ¿Se entiende? En esta ecuación completaron la X con una hipótesis extraterrestre. ¿Se entiende? Bajo la teoría presunta, ¿no? No estoy siendo escéptico en este punto, ni mucho No, no, menos. está claro, está clarísimo. Ni siquiera me interesa, pero digo, no es un territorio de mi competencia, pero mi opinión es que, digamos, el factor X, ese, digamos, que es desconocido, anómalo, está en realidad eh, cubierto por una historia que te permite deducir que A más B termina en ovni. ¿Se entiende? Porque está bien, es cierto, yo recuerdo esa historia de que se escuchaban gritos, entonces, claro,
el ufólogo dice, bueno, porque esto seguramente es el ser extraterrestre que lo está persiguiendo por toda la casa para enchufarle un implante o para perseguirlo de alguna manera. Entonces, cuidado con estas observaciones, ¿no? Hay que ser cauto, el protocolo tiene que tener un sistema interno de seguridad que te permite evitar que la persona esté reconstruyendo una narrativa que en realidad puede tener que ver con mil otras causas, pero no con esta interpretación sobrenatural que estás un poco planteando. El fenómeno del missing time, sin embargo, no es un fenómeno específico de la ufología. Es un fenómeno que ha sido visto en muchos episodios, sobre todo en lo que se conoce como trance disociativo, experiencias disociativas, patológicas y no patológicas, donde las personas efectivamente, después de un evento traumático, pasan por un episodio, sobre todo en casos de violación, traumas, negligencia parental, abandono, etcétera, pasan por un periodo de missing time, o sea, de amnésico, no recuerdan qué es lo que pasó, y a veces pasan su vida entera buscando un terapeuta que les ayude a recuperar esa memoria de tiempo perdido. De modo que, efectivamente, pudo haber ocurrido. El problema, claro, se suscita porque en realidad no es un solo individuo que tiene ese episodio. Técnicamente son dos. Entonces un psiquiatra podría argumentar una folie à deux, ¿no? Una especie de psicosis en pareja, ¿no? O sea, ambos fueron víctimas de un confuso episodio de amnesia bajo circunstancias así excepcionales. Esto a veces tienen fenómenos de missing time, no uno, varios miembros de la familia o varias personas al mismo tiempo, porque el evento traumático, justamente invasivo, intrusivo, de que alguien está amenazándote tu vida y toda una serie de circunstancias, puede producir fenómenos de pérdida de la memoria, no de uno solo, sino de más de uno, al punto tal que cuando los carean, ¿no? en el mejor formato judicial, las dos personas no pueden recordar qué es lo que pasó en ese proceso. O sea, se produjo una amnesia en ambas personas. ¿Sí? Eso es missing time, ¿no? Es una amnesia producto de, justamente, eso funciona, un mecanismo de defensa. Si esto ocurrió o no a ese matrimonio, sinceramente no lo sabemos. Por supuesto que hay detalles que son más suspicaces que otros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que relaten que una luz bajó, ¿no? Toda una serie de condimentos que le dan un carácter sobrenatural a la experiencia. En este sentido, yo no me estoy poniendo en un rol de escéptico, ni siquiera de cínico, simplemente trato de ver la experiencia desde una posición, ¿no? En la cual es muy claro de que el fenómeno ha ocurrido en este matrimonio, década del 60, seguramente habrá ocurrido en el pasado en otros casos, y ocurre incluso en la actualidad, con otros matices, con otras formas. Hoy por ejemplo, hay ufólogos que hablan de los grises o de seres, ¿no? de corte similar, que los ovnis ya no son aparatos, sino que son luces o burbujas, ¿no? o que tienen una propiedad, digamos, entonces es muy claro de que hay una cuestión de cambio cultural o de un fenómeno, sobre todo psicológico por un lado, cultural por otro, que hace que esas narrativas se construyan, pero yo no pongo en tela de juicio la objetividad ni el rigor evidencial de si existen seres extraterrestres que bajan a la Tierra y hacen algún estropicio en este sentido, ¿no? Por eso... Gracias, Alejandro. El planteo de Alejandro no es, como él dice al final, desde un rol de escéptico, sino un rol de analizar realmente la cuestión de la hipnosis y tratar de entender hasta dónde puede funcionar o no. La entrevista es mucho más larga, en un par de semanas la voy a subir completa a YouTube para que la puedan escuchar y puedan disfrutar de todo el resto de los temas que estuvimos hablando con Alejandro. Pero un poco su planteo es importante hacerlo, puede solucionar cosas, pero lo que se diga en hipnosis no es una verdad absoluta, porque se pueden construir elementos, miradas y cosas desde un punto de vista del paciente, pero por otro lado la persona que lo está guiando también puede inducir a las respuestas.
Entonces el planteo que me parece que es más que válido es interesante la hipnosis, pero hay que tener cuidado. La hipnosis no es una herramienta mágica de utilización que nos va a decir cosas que en el mundo consciente por ahí no sabemos, aunque también puede destapar cosas que puedan llegar a darnos explicaciones, tanto del mundo de quienes creemos o quienes no creemos cada uno de estos puntos. Pero cuidado quién la hace, cómo se hace, investiguemos antes de meternos en cosas que pueden terminar siendo más perjudiciales que positivas si no se hacen con la persona correcta. Bueno, vamos a seguir adelante, ya vamos 1 hora, pero nos queda la experiencia en primera persona del día de hoy. Hola, buenas noches, Jorge Luis, soy Sil Pérez. Anoche estuve conectada a Tu Vivo y bueno, te pregunté algo sobre la hipnosis y bueno, te había comentado también que había tenido una visita de dormitorio y otras experiencias. Una vez escuché una voz un poco extraña que nunca pude entender porque sonaba como a metales. También en mi casa hemos sentido unos aromas extraños que no sabemos la fuente de emanación porque las ventanas y puertas estaban cerradas, entre alguna que otra experiencia más. Y bueno, voy a empezar contándote la visita de dormitorio. La visita de dormitorio fue el 26 de septiembre del 2023, del año pasado. Yo venía de hacer unas meditaciones, exactamente la meditación de la llama verde, porque yo sufría de bruxismo, hacía muchos años, más de 10 años que tenía bruxismo y la estaba pasando muy mal del dolor, mucha tensión del cuello, dolor de cabeza. Bueno, las personas, usaba una placa miorrelajante. Hice una limpieza energética en mi casa. La meditación la hacía todos los días, llevaba más de 20 días haciendo sistemáticamente la meditación y bueno, esa noche me acosté a dormir, hice una meditación de alineación de chakras, llegué hasta el chakra del cuello y me dormí. Y bueno, no sé a qué hora de la madrugada, después de un sueño que tuve, que creo que soñé con mi mamá y con la empleada que en ese momento nos ayudaba en casa, me desperté así de la nada, percibo que hay una luz. Yo dormía con la cara tapada, tenía una sábana, porque suelo dormir así, como con la cara tapada, pero podía, viste, cuando ves a través de las sábanas, entonces para mí como que había movimientos, como que alguien estuviera ahí cerca de la altura de mi cara haciendo movimientos con las manos. Es la sensación de lo que yo te digo que puedo percibir, pero yo no me muevo ni 1 centímetro. Después de eso escucho un sonido muy raro, como si fuera, viste, cuando vos tenés un rompeviento o una campera, un abrigo que es impermeable y como que haces roces, y bueno, hace como un roce de tela con tela. Después de un rato, yo todo el tiempo me quedé quieta, nunca me moví, no tuve el valor de sacarme la sábana, pero bueno, después de un rato ya no sentí más el sonido, ese que te digo. Y siento que cuando alguien se sienta en tu cama, en tu colchón y se hunde, y la verdad ahí como que obviamente me asusté un poco, ¿no? O sea, pero seguí sin moverme y nada, sentí que el colchón se hundió. Yo estaba súper despierta. Tengo que aclararte que sentía como si una presurización en el oído previo a la meditación y antes de dormir. Y toda esa semana sentí eso. O sea, digamos que entre paréntesis, ¿no? Y nada, vuelvo a esto de que se sienta en mi colchón.
Y nada, yo no me muevo, la verdad no tuve el valor de sacarme la sábana y después de un rato me duermo así como si nada. Pero la cosa no termina acá porque, bueno, mi mamá dormía en otra habitación, me llama como a las 5 de la mañana, me siento en la cama, me toco la cara y sentí la cara tan blanda como una gelatina, pero literal, porque es la sensación que me dio. Cuando yo me puse el dedo índice en la mejilla, sentí que mi dedo se rehundía como nunca antes en la vida. Dije, qué blandita tengo la cara. Bueno, fui a ayudarla porque mi mamá tiene distrofia muscular y la fui a ayudar a hacer pis, a orinar. Prendo la luz y cuando mi mamá me ve, el ojo se le queda re grande porque me mira así como choqueada, como sorprendida. Yo la veo que me mira como sorprendida, pero no emite ni una palabra, pero todo el tiempo me está con la mirada clavada como que algo le sorprendiera. Pero no me dice nada, yo la ayudo a hacer pis, vuelve a dormir, me vuelvo a la cama y le digo, tengo algo que contarte, pero no te quiero espabilar, así que mañana hablamos. Y bueno, le dije, sé que le dije algo, te quiero mucho. Lo recuerdo bien que le dije te quiero mucho. Y bueno, me fui a dormir, yo me levanté a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana fui a laburar, volví a casa, la levanté, tomamos unos mates y le conté todo esto. Ella me escucha con mucha atención y me dice que ella cuando me vio a las 5 de la mañana creía que mi cara, o sea, me dijo que mi cara se veía rarísima, como muy puntiaguda y como que el mentón puntiagudo, como diferente y súper resplandeciente, como brillosa, como... Nunca antes me dijo, no es por nada, para mí sos una mujer muy bella, pero como que nunca antes te había visto tan bonita, me dijo. Nunca en mi vida te vi resplandeciente así. Yo nunca más volví a usar la placa miorrelajante, nunca más volví a sufrir de bruxismo. Bueno, esto creo que pasó cerca del 2020 o 2021, más bien, creo que 2021, no lo recuerdo bien. También siempre como que los sucesos extraños vienen o después de unas meditaciones, o sea, después de meditaciones continuas o de rezar. Bueno, en ese tiempo estábamos rezando bastante con mi mamá, hicimos algunos ejercicios de eliminación, ¿no? Como que vos escribís y lo quemás en un papel, ciertas cosas que no querés de vos y qué sé yo. Bueno, rezábamos casi todos los días y de repente empezamos a sentir en casa así aromas que no sabemos la fuente de emanación. La verdad es eso, porque eran unos inviernos muy fríos, por ejemplo, y estaba todo cerrado y salía como un aroma a café pero dulzón, como si fuera acaramelado. Y yo la iba a ayudar a mi mamá entre las 7 y las 8 de la mañana y en su habitación se recontra sentían. Muchas veces, muchos días sentía ese aroma. También sentí olor como a pan recién tostado, recién horneado, y también estaba todo cerrado y era como a las 5 de la mañana cuando yo también me levantaba para ir a laburar. Y alguna vez mi mamá también lo sintió, una vez sentí olor a incienso y también estaba todo cerrado. Y bueno, lo más duradero, el olor más duradero fue una vez que sentí olor a rosas en mi porche y mi vecina, yo ni mi otra vecina, ninguna tenemos rosas y era un olor súper potente y me puse a contar y duró como 30 o 40 segundos. Nunca más lo sentí el olor a rosas, pero cuando sentíamos esos olores eran como muy pacificantes, muy pacíficos, no sé, te sentías bien. Esto fue hace como, no sé, para mí fue como en 2012, 2011. Yo estaba en un grupo de yoga y hacíamos yoga, ¿no? Y yo empecé a ir a yoga también por mi mamá, porque le gustaba y bueno, me invitó. En ese momento sufría mucho de insomnio y el hacer yoga a mí me ayudó mucho. Me enseñaban a hacer respiraciones. Bueno, y una de esas noches estaba haciendo respiraciones, creo que llegué a la 9ª inhalación, exhalación
y de repente estaba todo apagado, ¿no? Como te digo, y de repente escuchó, para mí era una voz, pero te digo que es una voz no humana porque sonaba como a metales, como, no lo sé, como robótica, no lo sé. Nunca entendí porque parecía como, no se entendía, no se entendía, no hablaba en algo que yo entendiera. La verdad me asusté mucho, me acurruqué para un lado y dije Silvana dormite, Silvana dormite, Silvana dormite, y me dormí. No lo volví a escuchar nunca más, pero yo sentí como, bueno, uno siente miedo ante lo desconocido, ¿no? Bueno, el año pasado estábamos conversando, tomando el desayuno con mi mamá, tomando unos mates y qué sé yo, y bueno, en una de esas charlas, mi mamá sufre de distrofia muscular y mi hermano también. Te pongo en autos porque para que más o menos entiendas, ¿no? De qué va la conversación. Y bueno, sale una experiencia, algo de cuando yo era chica y ella me cuenta, me dice, ¿te acordás cuando una vez me dice, estabas en la habitación y bueno, yo pasé, me dice, y estabas con la luz apagada mirando a la ventana? Y me dice, yo te pregunté, ay, ¿qué estás haciendo ahí solita? O nena, ¿qué estás haciendo? Y entonces dice que yo le contesto, ella dice que yo tenía como 6 años. Yo le contesto, estoy esperando a los extraterrestres para que me traigan la cura de mi hermano. San, chan, 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 chan. Y bueno, yo le dije, la miré, ella estaba en la cama cuando me lo contó esto del año pasado, y yo le dije, la verdad, eso no me acuerdo. Y la miró y ella estaba muy emocionada, muy con llanto, o sea, con lágrimas en los ojos. Y la verdad yo no me acuerdo de eso. Y para ser honesta, yo me acuerdo de cosas cuando yo era más chiquita, del jardín. Y yo considero de que, ¿por qué no me acuerdo de eso? Y me gustaría más que nada acceder. Te cuento que voy a la psicóloga, ¿no? Esta experiencia del año pasado a mí me llevó a la psicóloga. O sea, lo de la visita de dormitorio a mí me llevó a la psicóloga porque previo a tener esta visita de dormitorio, que yo no sé qué es, yo tenía sueños muy raros. Soñé con un ser muy extraño que tenía ropas metalizadas y una solapa color índigo. Y que yo estaba en un lugar como que no tenía paredes, como si fuera toda una nebulosa, y había como una camilla como de médico, ¿viste? De operaciones, así tipo de acero quirúrgico. Había algo en la camilla, pero no lo recuerdo. Yo estaba con la misma ropa que me acosté a dormir, y cuando me despierto como súper mareada. Luego en esa misma semana que yo tuve ese sueño, que te digo que yo hasta ese momento creía, bueno, es un sueño nada más, me fui a hacer el Reiki, que trataba de hacerme semanalmente, y en una sesión de Reiki veo al mismo ser, que tenía una cara brillante, una cabeza un poco más grande, un cráneo como un poco como de los aliens, digamos, como esos que a mucha gente dibuja o dice que son, ¿no? Como son, nada más que la piel, bueno, tenía una piel muy bonita, pero lo veo más de cerca en la sesión de Reiki, como si la imagen alguien me la pegara mentalmente, no sé cómo explicarlo. Y yo ahí me di cuenta, entonces lo de allá, no, lo de esa semana, ese sueño que yo creí que era un sueño, no era. Y entonces todo esto me empezó a generar muchos interrogantes, y empecé a buscar información y traté de conectarme con Néstor Berlanda, pero nunca me recibí respuesta, y después ya no quise insistir porque si no me iba a sentir una pesada. También con Patrick Vargas, creo que a veces pone comentarios en tus podcasts, en tus videos, pero tampoco recibí respuesta. O sea, me mandaron la información, pero yo le dije, bueno, ¿cómo tengo que abonar? No conseguí respuesta. Entonces a mí me gustaría saber si yo puedo acceder a recuerdos, a cosas, no sé, a encontrarle más explicación. En este momento exacto no me están pasando cosas así, pero bueno, como que quiero ahondar. Gracias, Sil. Espero que te haya servido en parte lo hablado
con Alejandro. Seguramente vamos a tener la semana que viene parte del vivo que hicimos esta semana con Néstor Berlanda hablando del tema. A veces es muy difícil poder contactarse con toda la gente que está teniendo estas cosas. Entiendo lo que decías de Néstor, pero a veces es muy difícil desde un punto de vista profesional ir hablando con todo el mundo. Pero espero que te haya servido. Yo te quiero agradecer mucho tu valentía para contarlo. Y bueno, ¿alguien más ha tenido experiencias así? ¿Alguien más se anima a compartirla? Está el número de WhatsApp abierto, que es el más 54 911 60 45 41 50. Estamos llegando al fin de un capítulo de 1 hora 15, un poquito más. Y como siempre, gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por recomendar este espacio. Síganme y sigamos haciendo estas preguntas que seguramente son las mismas que se hicieron nuestros ancestros y que hasta el día de hoy de verdad y definitivamente nadie ha podido contestar. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.